Muchas gracias. Voy a comentar nada más brevemente que de hecho yo me mudé a Carolina del Norte en el 2020 y en aquella época me conecté cuando descubrí Latin 19. Para mí fue como una ancla. Dije, ay, qué maravilla, si hay latinos acá y también qué linda comunidad se había empezado a formar. Así es que para mí el placer es mío de poder estar aquí y me he conectado algunas veces y ahora para compartir esto. Lo que les voy a compartir hoy realmente es algo que creo que todos sabemos de cierta manera por experiencias vividas, latinos y no latinos, latinoamericanos, pero que creo que es una de las armas secretas o una de las riquezas de la comunidad latinoamericana. Em, Hambre de algo más es el título que le di. Y pues comenzando, realmente el arma secreta que las familias latinas tenemos es la, la reunión a la mesa de comer en familia. Esto ha sido estudiado antes entre los inmigrantes que vienen a Latinoamérica y se ha descubierto que las familias que mantenemos esta tradición de comer por lo menos una vez a la mesa juntos, tendemos a tener como factores protectores que nos ayudan a no tener tanto riesgo de depresión, ayuda a, a los niños y adolescentes a progresar académicamente, ayuda a los papás a tener menos estrés alrededor, papás y mamás, a tener menos estrés alrededor de este periodo cultural. Y bueno, creo que es algo que también en algunos de los trabajos que hice con la comunidad latinoamericana con la que desarrollé esto en Connecticut cuando trabajaba allá, fue que una de las últimas cosas que perdemos como inmigrantes son las recetas de la abuelita. Es esa raíz. Podemos olvidar el idioma, podemos olvidar em, o no aprender ciertas cosas de esas tradiciones, pero siempre tenemos aquella receta de aquel caldo especial o aquel platillo especial de la abuelita. Así es que como hispanos, como latinos, es una de las cosas que todos podemos em, accesar desde donde estemos. Y me preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos traer a la comunidad de Latin 19 para ayudar a todos a aprender cómo podemos apoyar a los niños en este proceso? Y esto es lo que se me vino a la mente, es por qué no compartir con ustedes este programa que co-creé con la comunidad en Connecticut. En aquella época, en el primer este, periodo en el que las familias estaban siendo separadas y específicamente afectadas por cambios de políticas migratorias, y pues traerlo un poco de vuelta, ¿no? Y todos sabemos que entre latinos usamos em, frecuentemente dichos eh, que combinan el proceso de comer con el proceso de las emociones, de digerir estas emociones. Y aquí les pongo algunas frases comunes como las penas con pan son menos, no comas ansias, barriga llena, corazón contento, etcétera. Es algo que es muy típico en nuestra cultura, el hablar de comida como una analogía relacionada a cómo nos sentimos. Me imagino que todos pueden pensar algunas otras frases. Si se les ocurren otras frases que no ven aquí, por favor, compártanlas en el chat. Em, y les voy a pedir en un poco de tiempo, vamos a iniciar un ejercicio donde todos podremos compartir un poco más acerca de nuestras experiencias a la mesa, en la reunión a la mesa. Ahora, esto no es único en la cultura hispana, hay otras culturas y descubrí cuando empecé a aprender más en las que se usan también con diferentes connotaciones, pero aquí hay algunos ejemplos de dichos en inglés que también aluden a em, los alimentos y a veces a sentimientos, pero no tanto como lo hacemos en español. Entonces, lo que me gustaría hacer hoy sería invitarlos a que compartamos una mesa virtual, una sobremesa. Si nos reunimos todos a la mesa, una de las
partes principales de todo esto es, primero, afirmar que esta no es mi mesa y no es la mesa de una organización específica, es la mesa de todos los que nos decidimos reunir hoy. Todo mundo tiene algo a contribuir y em, la idea es que es compartir la compañía en la que estamos, buscar, si algunos de ustedes han tenido el placer de compartir los alimentos a la mesa en algún momento de celebraciones, fiestas, em, religiosas o de celebración de algún cumpleaños, etcétera, con muchas ocasiones no es solo acerca del platillo, mucho es acerca de la compañía y el tipo de bromas que hacemos y el tipo de, en México le llamamos la plática o la charla eh, que hay. Em, y si somos humanos, ya sabemos el proceso de lo que es reunirnos a la mesa y compartirlo. Así es que yo no soy experta cocinera ni experta en cómo se come y se reúne uno bien a la mesa. Creo que todos lo hemos aprendido de maneras distintas y la riqueza de esta mesa aumenta conforme cada quien comparte y contribuye desde cada una de sus experiencias. Em, Así es que todos los que estamos aquí tienen un espacio en la mesa y vamos a partir el pan juntos. Em, Esto es un poco figurativo, pero es la hora del almuerzo, así es que si alguien quiere comer, está perfecto comer ahora. Esta es una de las pocas sesiones en las que está bien comer mientras estamos en Zoom. Ahí la doctora Martínez Bianchi tiene ahí su taza. em, Así es que todo eso es bienvenido hoy. Y los invito a todos a pensar en algún momento en el que tuvieron algún alimento, alguna comida. em, no tiene que ser necesariamente en familia, pero compartida, una comida compartida que les traiga emociones positivas, que los haya nutrido también emocionalmente, que los haya alegrado o relajado, o que les haya dejado una memoria positiva. Idealmente una que haya tenido como un elemento como de ritual. A veces son las comidas de los domingos en la mañana. No tiene que ser solo ese específico momento, sino una rutina de comida o comida compartida o alguna celebración. Yo tengo para mí eran mi abuela, yo tenía una abuela italiana y una abuela española. Y mi abuela italiana hacía pastas caseras, hacía Mm, ñoquis de papa los domingos. Y cuando yo me vine de Argentina a los Estados Unidos, para mí fue súper importante aprender a hacer esos ñoquis de ella, porque era una receta que era muy difícil comprar ñoquis como los de ella. En ningún lado los hacían así. Ravioles podría ser, tallarines, pero ñoquis jamás. Entonces me quise venir porque era un poco esa idea de que te nutría la abuela con sus ñoquis, con hacerlos. Entonces una que se me recuerda. No sé si Perla tienes otra, Wendy. Hay gente de diferentes lugares. La Sonia, do you have a recipe from your grandmother that your family shares? Or Bria. Sí, yo me acuerdo que todavía sigue siendo el platillo favorito de mi hijo mayor que está en California, el pollo en crema. El Mm. pollo en crema que mi abuelita me enseñó a hacer, que mi mamá me enseñó a hacer y que yo se lo hice a ellos de niños. Y dice él que cuando regresa de, cuando regresa de la escuela, de la universidad y viene a mi casa y viene a comer ese pollo en crema, es como regresar a aquella infancia. Entonces, para él eso es algo tan significativo y algo que nos une como familia. Y cada vez que hablamos de pollo en crema, hablamos de familia. Entonces, yo creo que eso es algo que me recuerda mucho cuando nos reunimos y nos sentamos con él, cuando tenemos la oportunidad de estar todos unidos con mis hijos. Ahora que estoy sola, que ya todos están fuera, pues me da nostalgia recordar esos momentos tan bonitos que sé que son pocos ahora, pero siempre significativos. qué lindo. Muchas gracias por compartir. Nos une. Yo quería colaborar que mi mami nunca yo soy del Ecuador,
y mami nunca me enseñó a cocinar. Pero aprendí, ¿no? Viéndola a ella cocinar y cocino mucho de los platos típicos del Ecuador. Mi esposo es portugués y él también cocina mucho de la cocina portuguesa. Tengo dos hijos, 35 y 33 años, y cuando vienen a visitar siempre les preguntamos qué quieren que le cocinen. Y siempre piden algo que la mami que les vaya a cocinar. Y hay un plato en el Ecuador que se llama el yapingacho, que mi hijo menor, él se dio el nickname del Yapi Papi hace muchos años. Y ahora tengo un nieto y a él también le gusta comer toda la comida típica. Entonces y solo va a cumplir 8 meses, pero ya ha probado muchos de los platos y le encanta todas diferentes cocinas. Entonces, eh, es bonito tener esa tradición y continuar la tradición. Yo no uso recetas, todo es un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de amor pero Me encanta. compartir, ¿no? Cada vez que hago este ejercicio aprendo algo nuevo. Siempre es distinto. Y me encanta ese punto de no usar recetas, porque tampoco hay recetas para cómo procesa uno las emociones. No existe una receta para cómo debe uno pasar un duelo después de que alguien fallece. No, eso no existe. Es un proceso humano y es algo que es semejante a cómo compartimos los alimentos a la mesa. Es orgánico, va cambiando. Em, el mole de mi tía, veo algunos comentarios también en el chat acerca de otras recetas, el pozole de Paulina Ruiz. Y así siempre hay a veces una receta o una experiencia. A veces lo que he notado acá también en Estados Unidos es que a veces el alimento más bien es alrededor de una fogata o un bonfire. Siempre hay como, el alimento nos reúne, ¿no? Nos conecta, pero no siempre tenemos que estar juntos. Ahora, hablamos ya todos acerca de qué es especial acerca de este proceso, que es más allá de nada más, es que la receta de pollo con crema es específicamente distinta, porque un restaurante que la sirve no sería lo mismo. Em, Son esos lazos humanos. Y aquí una de las cosas que vemos es que todos tenemos, de cierta manera, como un termómetro interno que nos ayuda a decidir qué sentimos y cuando tenemos hambre, de qué tenemos hambre, ¿no? Entonces, aquí es donde iniciamos el proceso de la intervención o el programa que llamamos Comer Sanamente, donde empezamos a ver cómo el proceso de preparar alimentos también es un proceso que es muy natural para muchos de nosotros, y sobre todo aquellas que somos mamás latinas, pero que pero que también nos ayuda a aprender cómo procesar nuestras propias emociones. Igual que seguimos ese termómetro interno que nos dice en algún momento quiero ensalada o quiero helado y a veces pienso quiero helado, ese termómetro interno también existe para las emociones y a veces en clínica usamos un termómetro de emociones, de qué tan enojados estamos y todo, pero tenemos la capacidad de o ignorarlo y decir, yo estoy bien, yo no, yo no siento depresión, yo no me siento triste, o hacerle caso, igual que podemos ignorar el hambre, ¿no? Pero igual todos tenemos esa herramienta interna. Y entonces la pregunta en esto es, ¿qué tanto nos puede ayudar este, este proceso, este ritual que tenemos de los alimentos con los niños, con la familia y demás, para conectar con los niños y alimentarlos emocionalmente, especialmente en este periodo en el que hay mayor estrés por muchas razones, em, que les pueda ayudar a ellos a procesar sus propias emociones? Y les voy a compartir un poco algunas de las lecciones que yo he aprendido en parte de este ejercicio con diferentes grupos de mamás em, y también papás que se han reunido ahora, pero los invito también a ustedes a reflexionar conmigo y a compartir este proceso. Ahora, em, pensemos que, disculpen, pero
como soy mexicana, los tacos es lo que más fácil se me hizo considerar. Si ven esta mesa servida y les digo, a ver, prepárense su propio taco. Eh, Todos tomamos una tortilla en la mano o una tostada, lo que prefieran, si van a hacer tostada y no taco, pero van a elegir alguna de las cosas que hay en la mesa. Y algunos van a elegir algo muy picante, otros no. Todos vamos a pensar, a primero sentir ese termómetro interno que nos dice, ¿qué se me antoja? Ese antojo, o en inglés craving, es el mismo que hacemos como ese sentimiento de cómo me siento. Identificar esas emociones nos puede ayudar a, comer más sanamente, porque si llego a la cocina y nada más agarro lo primero que se me viene, a lo mejor no me detengo a ver que estoy comiendo ansias, como decimos, pero también nos puede ayudar a identificar cómo me siento para poderlo procesar. Como ven, en el platillo hay muchas cosas a la mesa, no una sola. Las emociones vienen igual, son una mezcla. A veces también nos ayuda a imaginarnos cómo se siente mi hijo. Y muchas mamás, igual que piensan de qué tendrá hambre, viene de la escuela, yo creo que va a tener mucha hambre de tal cosa, o acaba de hacer ejercicio, seguro va a tener sed y va a tener hambre de aquello. Todos sabemos lo que los niños a los que cuidamos procuran y lo que no procuran. A uno de mis hijos no le gusta el tomate, pero al otro le encanta el brócoli. Entonces, sabemos algunas de esas cosas y de la misma manera podemos también imaginarnos cómo son sus emociones y no las podemos adivinar porque no sabemos, nosotros no sentimos por ellos, pero podemos imaginar que tienen varias emociones. Y esa curiosidad es el inicio de apoyar a los niños a elegir ellos después qué van a poner en su taco, ¿no? O qué sienten, a aprender a identificar qué sienten. Entonces, em, esta es la C de comer sanamente, es el primer paso. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si quieren pueden ponerte en el chat o comentarlo conmigo, ¿cuántos de ustedes al ver esta mesa de taco identifican algo que dicen, ay, eso no me gusta, o yo quiero poner esto en mi taco? A mí me gusta todo. Yo igual eso iba a decir, no hay nada que no me guste. Y los otros también dicen, quiero ponerle de todo, dice Perla. Paulina dice, I love lime, number 3. ¿Qué otras más? A ver, Sonia, did you mean to say something? No, I don't. Oh, okay, sorry. I just saw you open your video camera. Oh, no. Sorry about that. No Oh, worries. Sería no. camarones. And thank you for turning on your camera. It's really nice to see faces. I appreciate it. Yeah. ¿Cómo, Wendy? Que digo que le echaría camarones y guacamole. Uf, qué rico. Ya también me dio hambre. Y ahorita voy a servir. Es la hora de la comida, así es que todo está bien. Y me encanta, Perla pone, lo único que no me gusta mucho es el picante. A veces encontramos algo a la mesa que no nos gusta. A veces descubrimos en una manera paralela sentimientos con los que no nos gustan, con los que no nos sentimos cómodos. Muchas veces nuestros niños aprenden a comer las cosas que nosotros comemos y descubren que el chile pica mucho, esa no hay que comer, pero aquella cosa está picosa, esa salsa yo no la como. Los hábitos de alimentación los aprendemos de nuestros padres, de las personas con las que comemos. También en la escuela, a veces ven a los amiguitos comer algo y entonces ellos ya también comen eso. De la misma manera,
las emociones que nosotros aceptamos y con las que nos sentimos más cómodos expresando o identificando, son emociones con las que nuestros hijos aprenden a lidiar. Pero si hay emociones que escondemos y que decimos, eso yo no lo toco, yo no me siento, yo nunca me enojo o yo nunca me siento, yo no siento miedo, lo que sea. Esas emociones se convierten también en aquel ingrediente que no tocamos. Ahora, yo soy la primera persona mexicana que les voy a decir, yo no como chile, ¿verdad? Esto no es algo malo o bueno. Es nada más ver cómo estos patrones que nosotros elegimos a la mesa también son aprendidos por nuestros niños y podemos reflexionar, ¿hay alguna emoción que yo sienta que es peligrosa? Solo sentir esa emoción. ¿O hay alguna manera en la que podamos ver esta mesa y mesas con otros alimentos y solo identificar los olores, identificar los platillos sin juzgarlos? Y de la misma manera identificar los alimentos, digo, las emociones que sentimos, todas. Siento miedo por lo que estoy viendo en las noticias, siento también un poco de rabia o enojo, siento tristeza y decepción. Estoy alegre porque el clima está muy bien o por tal o cual cosa. eh, y no juzgar ninguna emoción. Todas las emociones tienen espacio en esta mesa, en este entorno. Y de la misma manera hacer espacio para las emociones de nuestros hijos. Voy a dejar de hablar porque como les dije, yo no soy la experta en esto. Estos son procesos donde vemos un poco del paralelo. Hola, mi nombre es Natalie. Me encanta esta ilustración que nos está dando porque, como usted dice, que no le gusta lo picante, entonces usted está siendo cuidadosa cuando ve salsas o cuando ve el guacamole, a decir, oh, tal vez estaba a picar, no voy a poner mucho o algo así. Y estoy siendo muy cuidadosa. Mi niña tiene 2 años, es nuestra primera bebé, y estoy siendo muy cuidadosa en mostrarle mis miedos a ella. Tengo miedos que aprendí con mis papás que la mayoría de la gente no tiene. Entonces, estoy siendo muy cuidadosa cuáles tal vez quiero que ella tenga como presentes y cuáles son como traumas más que otra cosa. Entonces, no quiero que ella aprenda, oh, si alguien está gritando, por ejemplo, es malo, tal vez sí sea malo, pero tal vez no. Entonces, cuando hay situaciones en las que yo me quedo, ok, ¿cuál es algo que quiero que ella tenga presente y cuál es algo que es más trauma, que no quiero que se pase? Entonces, me encanta esta ilustración que está usando porque es cierto, a veces tenemos todo en la mesa, pero a veces debemos de decir, ok, ¿cuál ingrediente, cuál comida quiero que ella no coma aún, que no está lista para ello, dependiendo de su edad? Entonces, muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias por compartir, Natalie. Y sí, los padres conocemos a los niños. No hay nadie mejor para enseñarles cómo comer y a comer de una manera balanceada, ¿no? Todo a su medida. No hay nada que deba ser prohibido. Incluso los nutriólogos me han enseñado, me han educado que los dulces no son malos. Es todo en moderación, ¿no? Y entonces este es el paso de la O en comer sanamente, que es, em, además de observar y haber identificado esas emociones, es preguntarnos cuál es el origen, de dónde viene esta sensación. Ay, ya otra vez ya los perdí. Una disculpa, aquí está. Em, em, es el siguiente paso, ¿no? Es el em, siento igual que podemos ver las raíces de nuestros alimentos y los ingredientes, este es cuando ya llegamos a la cocina, ya identificamos qué vamos a comer, empezamos a sacar los ingredientes, vemos qué tan frescos están y demás, em, y empezamos ya a recordar, ay, esta era la receta que comía tal persona y demás. También el origen y ese periodo de observar incluye em, me siento triste, pero ¿por qué?
¿qué dijo alguien que me hiciera triste? Me siento enojada, pero a lo mejor no estoy enojada con esa persona, a lo mejor más bien estaba enojada por otra cosa. O tengo miedo, pero me asustó aquella cosa. Asustó aquella cosa que leí, pero ¿qué más me asustó? ¿Por qué me siento así? A veces detenernos un poco para tratar de conectar con esas raíces, identificar el origen, es una parte de este proceso, ¿no? Y no todo es malo, de nuevo, todos los sentimientos tienen espacio. A veces nos ayuda más cuando los podamos identificar y entender. Em, de esta manera, también con los niños, cuando ellos observan algún temor, por ejemplo, si nosotros les decimos, eso no existe aquí, no, tú no puedes tener miedo, no tengas miedo, no hay monstruos abajo de la mesa, abajo de la cama, no tengas miedo. Eso niega sus emociones, en vez de ayudarlos a procesarlo y observar que no, pues sí, tengo miedo. ¿Y qué hago con mi miedo? Ah, pues cuando yo tengo miedo, yo le digo a mamá, o pido un abrazo, o checo abajo de la cama, o prendo la luz, o enseñarles herramientas para eso, ¿no? Pero esto es un poco más allá. Por ahora nada más es, ¿de dónde vienen mis emociones? El siguiente paso, y esto es mucho más fácil cuando lo compartimos entre muchas personas, ¿no? Es identificar, ay, creo que me regresé. Sí, perdón. Es la M, donde empezamos a monitorear nuestros pensamientos, ¿ok? Este es un proceso donde como ya estamos picando ingredientes o estamos calentando y nada más empezamos a mover las cosas en la olla, etcétera, hay un poco más de tiempo para meditar o pensar y empezamos entonces a monitorear nuestros pensamientos. Porque cuando oí eso, aquello de que van a empezar a hacer algo peligroso o van a separar familias o van a hacer algo que me atemora, ¿qué pensé? No es que haya oído algo en las noticias, es lo que yo pensé acerca de eso. Es donde empiezo a usar mis predicciones de qué va a pasar en el futuro. ¡Ah! Va a pasar esto, ¿qué tal si pasa aquello? Todo eso son pensamientos y es importante separar nuestros pensamientos de lo que oímos, de lo sucedido, ¿no? Es la parte que nosotros podemos controlar. De la misma manera, si, si pensamos que todas estas emociones son un poco como los ingredientes en un platillo, a veces procesar los pensamientos que tenemos alrededor de aquello que vivimos es como cocinar nuestros sentimientos, es ayudar a suavizar, es balancear un poco esos sabores, es agregar más pensamientos que me ayuden a ¿cómo se dice? Sazonar esa emoción de miedo, a darle más balance, a dar una tridimensión, donde ya me doy cuenta de que no es nada más parálisis, ¿qué voy a hacer? Sino también, mira, hay otras soluciones, ¿no? No es tan grande como yo lo veo. No que los problemas no sean grandes, ¿no? Pero a veces tomar espacio o distancia nos ayuda. Luego viene la E. Regresamos a esta parte de la E. En la E empezamos a evaluar nuestros pensamientos y nuestras alternativas. Estamos viendo el Make Your Own Taco slide. Yes, here we go. Mil gracias. Ok, Este, ahora. sí, donde empezamos a evaluar qué otras maneras de pensar hay acerca de esto. A veces tenemos hasta diálogos imaginarios, ¿no? En ese diálogo imaginario que tenemos acerca de lo que comemos, de lo que estamos preparando es, ay, no, no le puedo poner más sal porque tal persona se va a quejar de que está muy salado. O, ay, a esta persona le gusta sin aguacate, así es que a esta persona no le voy a poner aguacate. O, ay, yo sé que mi hijo se va a quejar de que esto sabe demasiado a ajo, no le... Entonces empezamos a tener un poco ese diálogo ya para el final del sazón, ese último paso antes de llevarlo a la mesa. Em, ese diálogo interno, esa práctica de diálogo interno,
también nos ayuda a evaluar nuestras propias emociones. Es donde empezamos a pensar, ¿qué diría mi mamá? ¿Qué diría mi tía, mi abuelita? ¿Qué consejo me daría? ¿Qué diría mi mejor amigo? Es donde empezamos entonces a agregar esa parte de perspectiva externa a la manera en la que yo me estoy sintiendo, donde a veces les he llevado mis emociones a esas personas y esas personas me han ayudado. De la misma manera, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer estos pasos y a los niños a los que criamos, a seguir estos pasos en la manera en la que ellos procesan sus emociones, ellos también van a poder tener esos diálogos internos. Si ya tuvimos con ellos esos diálogos de cuando ellos traen sus miedos a nosotros y nosotros ayudamos a dialogar y a ayudarlos a pensar otras maneras de considerar aquella cosa que les da miedo. Dando ese espacio para el miedo, pero para que ellos después lo puedan usar o puedan imaginarlo. Aquí es un periodo de experiencia donde mucho es también regresar un poco a cuando estamos cocinando, a qué huele, a qué sabe, el sabor ya cuando ya está casi a punto de llegar a la mesa. Y entonces ahí es donde regresamos un poco también a las emociones en el lado físico, donde yo llegué a la cocina y estaba muy alterada y sentía mucha prisa y ahora ya me empecé a relajar y ahora ya tengo más perspectiva en esta emoción o en este miedo con el que llegué y a lo mejor empiezo a notar que mi cuerpo está más relajado, que los hombros tengo los hombros un poco más bajos o que ya no me estoy moviendo tan abruptamente, con tanta prisa y que estoy respirando un poco más profundamente. Y identificar eso en mi cuerpo también me ayuda a prepararme para la R. ¿Alguien quiere adivinar qué es la R? Relajación. Saben que yo no pude escoger qué iba a ser la R, así es que la hice muchas cosas. Recuperarse, relajarse, La R responder. es respuesta y reunión. Sí, no pude escoger una. Pero la R es respuesta a cómo me siento. Mm, Es bueno, ok, ¿qué hago ahora con mis emociones? Ya que sé que viene. Pero la parte clásica de esto es la reunión a la mesa. Es estar preparado para regresar a la mesa. Ahora, ya habiendo procesado todas mis emociones o aquella emoción que más me estaba afectando, o me- que más tenía en mente, para llegar a la mesa y responder también a las emociones de las personas que están conmigo a la mesa, para no llevar una emoción cruda, no digerida, a la mesa, de tal manera que acaba agriando el diálogo y la conexión familiar. De tal manera que si mis hijos sienten emoción a la mesa, están contentos o están agitados porque ellos todavía no han procesado y entonces vienen corriendo y no están listos para sentarse a la mesa o a lo mejor están tristes, tuvieron un mal día en la escuela pero no me lo quieren decir todavía. Yo ya regreso para esa reunión a la mesa con más espacio para escuchar y para imaginar qué estará sintiendo. Ah, lo veo muy callado. Me imagino qué habrá pasado. Y entonces empezamos ese proceso de respuesta. Y bueno, la reunión para mí en las comidas latinas que yo recuerdo siempre también es algo un poco de celebración, un poco de estar juntos. Es esa pausa que hacemos en todos nuestros quehaceres para estar juntos. Em, Así es que entonces en la R es elijo mi respuesta. Si no hay algo que pueda hacer hoy acerca de esto, voy a decidir no estresarme más, lo voy a dejar para mañana porque mañana sí puedo ir a tal oficina a hacer tal cosa. Pero hoy elijo estar a la mesa con una presencia distinta, ¿no? Y a lo mejor cambio un poco estar en mi teléfono todo el tiempo para procesar mis emociones o para ver las noticias, o escojo con más intención lo que hago al respecto. Em,
ahora, esta es la reunión y respuesta que les comentaba. Una de las cosas que llegamos a hacer también en la mesa es, aquí es también donde preparamos, sobre todo a aquellos que tienen hijos más chiquitos, más pequeños, tenemos que cortar las mordidas en bocados más pequeños. No le podemos servir un pedazo de carne grande a un niño, tenemos que cortárselo a un niño pequeño, se lo tenemos que cortar en bocados más pequeños. Y los papás, las mamás, saben qué tanto pueden comer los niños. Sabemos qué tanto poner en el plato. Muchas veces vamos a algún lugar de alguien más y le sirven el plato a los niños y decimos, no, no se lo va a acabar. Y no, él come más bien esto. O ese conocer a nuestros pequeños y conocer a los niños alrededor de nosotros, a aquellos que son profesores, etcétera, mucho es servir un plato para ellos que esté a la medida de lo que ellos pueden hacer y de la misma manera ayudarlos a procesar sus emociones en bocados pequeños, poco a poco, no esperar que ellos nos enseñen todo el día que están muy nerviosos y muy estresados, ellos solo lo pueden hacer en bocados pequeños y a veces a lo mejor lloran y al rato ya están contentos. Eso se les pasa. Otra parte de esa experiencia es el que los niños, por lo menos en México, no nacen sabiendo cómo agarrar un taco o cómo cortar ciertas cosas. Esos hábitos de cómo hacemos las cosas lo aprenden al vernos. Y a veces necesitan que nosotros los ayudemos a detener el taco para que ellos puedan empezar a comer. De la misma manera, ellos a veces necesitan que nosotros los ayudemos a detener esa emoción, a sostenerla, a aprender a cómo manejarla, para que ellos luego aprendan a hacerlo. Ellos no aprenden nada más de teoría. Ellos aprenden de cómo nos ven a nosotros, lidiar con nuestras emociones o no hacerlo, tratar de ignorarlo, ¿no? Y esto yo lo he visto en primera mano. La teoría de la psiquiatría infantil es muy buena, pero yo a veces digo, todos somos muy buenos papás. Yo era muy buena mamá, yo era la mamá perfecta hasta que tuve hijos. Ya uno tiene niños y ahí todo cambia, ¿no? Porque es difícil y a veces no lidiamos con las emociones de la manera que queremos que ellos aprendan. Pero cada comida es distinta y creo que la invitación ahora, en el tiempo que nos resta, mucho es ahora sí al diálogo, aquellos que puedan, si pueden encender sus pantallas, para que hablemos un poco acerca de las maneras en las que podemos usar esta reunión a la mesa para reflexionar acerca de otras maneras en las que podemos aprovechar esos momentos juntos con otras personas, identificar de qué más tenemos hambre, cómo los podemos nutrir y si hay maneras en las que las familias que están separadas, que viven lejos, pueden estar juntos a pesar de estar separados. Ese es un concepto que aprendí de Melissa Radcliffe trabajando con Coastal Horizons, que ella trabaja con niños de padres encarcelados. Ella habla de algunos de los rituales a la mesa que nos pueden permitir estar juntos a pesar de la distancia. Voy a dejar de